Bienvenidos a un nuevo episodio de Blancos Perfectos. Ya Ajá. estamos aquí riendo con un buen cafecito, Exacto. empezando el día y vamos a hablar de pues un nuevo tema como cada semana y este tema es cine de mafiosos y es un problema porque la sombra del Padrino y la sombra de ciertas películas pues están ahí y no queríamos irnos pues por los lugares más reiterativos, más comunes. Creo que la película clásica que escogimos es una película clásica y una película un poco más contemporánea. La clásica que escogimos, pues sí es un lugar pues, muy clásico, pero dentro de su clasicismo creo que es una película muy innovadora en cuestión de ritmo, en cuestión de cómo presentar a estos personajes que ya habíamos visto representados pues con Coppola y con un montón de directores a lo largo de la historia hasta el hartazgo. Entonces vamos a empezar hablando, si les parece bien, de una de las grandes películas de Martin Scorsese llamada Buenos Muchachos, Goodfellas. ¿Te gusta Goodfellas? Me gusta ¿O no te muchísimo, gusta? muchísimo. Hacía mucho que no la veía y no recordaba el tono de la película. Me pareció más cómica que nunca. Mira, yo creo que es el paso del tiempo, ¿no? También. Siento que I'm that old, that old, that old, that old, que yo la, yo la vi en pantalla grande. Ah, neta, qué chingón. Sí, güey. sí, sí, 1990. Exacto. Recuerdo lo que yo recordaba de la película de haberla visto, la he visto en varios momentos de mi vida, pero el primer impacto con la película es el golpazo trepidante que tiene, porque sí es una película que parece que está editada en cocaína, Sí. ¿no? Sabemos todos que el director pasó Sí, por una fase yo creo muy que- dura, exacto. ¿no? Y pues se le queda a uno el grato Claro. recuerdo, ¿no? De la sensación. Entonces la película sí tiene un montaje muy... Trepidante. muy trepidante, tiene un ritmo muy inusual, ya no nos parece a nosotros, después ya con sus otras versiones, ¿no? Tarantino y otros directores que heredan, ¿no? El bagaje de Scorsese y lo transforman, ¿no? Con lo pero que en ese ellos traen. momento. Pero en ese momento sí fue totalmente una película disruptiva y entiendo el por qué ahora nos puede parecer cómico porque pues hemos visto mucho más cosas, hemos visto incluso el estilo evolucionado en otras voces, incluso con mujeres, bueno, vamos a platicar ahorita de todo eso. Pero en su momento fue una película antes y después. Claro. Sí, Yo, no, yo aún hoy. el valor que le doy a la película en general, ahorita vamos a ser más específicos, pero sí siento que el juego de la música, por ejemplo, Sí, que claro. siempre Scorsese ha estado ligado a esto, pero aquí hace un uso espectacular, si me lo preguntan, de... Ahora, no es mi película favorita de gangsters de Scorsese. ¿Cuál Para es mí tu película Casino, favorita de Casino, gangsters? por mucho. Casino es buenísima Casino. también. Es que a lo que Ahora, voy un Mean poco... Street es la primera y es el mismo tema, ¿eh? Es O sea, el mismo tema. Sí. Ahora, yo siento que un poco aquí lo aventurado de Scorsese, bueno, por un lado es hacer esta cosa, este concepto de voy a hacer una película de 2 horas que es como un tráiler. O sea, que tenga el ritmo de corte de un tráiler. O sea, tac, cortas, cortas. Y de hecho por eso la voz en off, pues un poco casi la necesita, porque mientras está la voz en off estás viendo 20 cosas que están sucediendo al mismo tiempo. La escena inicial, que es una puta locura. A ver, espérense tantito. De la cajuela. Vamos, es que hay una cosa que tenemos que establecer para que nos sigan con la conversación y es de qué va la película. O sea, asumimos que mucha gente la ha visto, pero hay mucha gente que también entra. No, A ver, tú sitúanos, a diferencia de todas las películas, que creo que esa también es otra de las grandes virtudes en la historia del cine de mafia, a diferencia de todas las películas que son blancos perfectos, como El Padrino, lo que sea, esta es la primer película de un soldado de la mafia. O sea, esta es la película de un niño que quiere ser parte de la mafia y gracias a que vive enfrente de los gangsters top, logra colarse en el mundo de la mafia y es una película sobre el sacrificio de una vida que no paga. A diferencia de las otras, que casi todas acaban siendo estos héroes que sí conquistan o que acaban destruidos. Este güey acaba valiendo madres en Arizona, viviendo refugiado como un testigo. Entonces, creo que eso es bastante interesante, que es otro punto de vista de la película de mafia. Y ahora sí, hablemos de su estructura narrativa y de todo eso, pero me parecía interesante que habláramos de esto, de cómo es la subida de un hombre, que no es de un niño, que no es nadie, y cómo lo llevan a la escala
casi la escala más alta de la mafia. Uno de los tres amigos sí llega casi a ser un hombre hecho, como le llaman ellos, pero ninguno de ellos lo logra. O sea, son soldados de la mafia. Es una película sobre soldados de la mafia. Y bueno, basada en hechos reales además, pero También. esta idea de el personaje torpe, porque el protagonista de la película es un personaje torpe todo el tiempo. Nunca es el Corleone, nunca es el tipo que tiene las grandes ideas. Es un tipo que le dicen, güey, no te metas al negocio de la droga, no lo hagas, no lo hagas. Vamos, tenemos los bares, tenemos los casinos, tenemos los lugares de, vamos a la Fayuca, lo que tú quieras, pero la droga, no quiero estar yo dentro de este proceso. Y el jefe le dice esto y este güey lo primero que hace es meterse, y no solo meterse, sino volverse adicto, ¿no? Entonces es un tipo tremendamente torpe que su único momento de brillantez es cuando descubre que lo quiere matar su mejor amigo. O sea, el único momento en el que él se adelanta a una jugada es en esta escena final en donde descubre que su amigo de toda la vida, Robert De Niro, pues le está queriendo meter un 4 porque ya siente los pasos en la azotea, ¿no? Entonces, sí me gusta un chingo que la película aborde el mundo de la mafia como desprovisto del glamour al que nos tenían acostumbrados. Son unos güeyes en un restaurante italiano. ¿no? Esos personajes. Exacto. Scarface, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Que yo la tengo en mi top. Yo tengo la de los 40. La de los 40. La de Hawks. Sobre todo porque es un cambio histórico, no solamente cinematográfico. O sea, estos gángsters y estos tipos de cuello blanco interesantes que eran empresarios, eran la mafia y eran los narcos de los 80, ¿no? El Patrón del Mal, el Chapo, todos estos güeyes que eran más inteligentes. Y esta es una transición al crimen de los güeyes violentos, ¿sabes? De cómo cuando uno cae sube otro más violento y más torpe. Y esa es una cosa que también no le damos el valor que requiere, pero haberlo visto en ese momento me parece muy interesante porque todavía no era tan obvio. Ahorita para nosotros y sobre todo para el crimen que vivimos en México, es una cosa obvia que ya es un baño de sangre por el baño de sangre. Pero este es el principio de esto. Estos son los güeyes que ahora controlan el crimen organizado, ¿no? Sí, la figura del gángster siempre ha sido muy atractiva en la historia del cine. O sea, de las primeras películas fotografiadas eran historias de gángsters. Sí. El crimen, este submundo, ¿no? Del crimen organizado, retratado de distintas formas, que traemos nuestras referencias que les vamos a compartir al final, pero ahora probablemente, como bien lo dice Mau, nos puede parecer que es una más de la lista, pero sí fue un antes y después Goodfellas con respecto al retrato de la violencia en un cine comercial, porque esta película no se produjo para ser proyectada en una sala especializada, ¿no? O en un cine de arte, como le llamaban en esa época, sino esta fue de multiplex. Esta película se estrena en 1990, pero fue el año de Pretty Woman, ¿no? El año de Wild at Heart, el año de creo que hay un Terminator por ahí. Entonces, estabas hablando del Hollywood resplandeciente, ahora sí que brillaba, ¿saben? Sí. Con estas superestrellas. Y llega el señor Martin Scorsese con sus Goodfellas a mostrarnos a estos personajes imperfectos, ¿no? Con este protagonista torpe, como bien lo dice Spelly, pero también retratando los lazos que puedes crear dentro del crimen organizado, que puedes pensar que el de al lado es tu amigo o no tu amigo, ¿no? Por eso ellos se jactan de ser llamados los Goodfellas. ¿Por qué les llaman Goodfellas? Porque we are wise guys. Los wise guys. ¿No? Porque somos gente muy inteligente, porque nos cuidamos de la espalda entre todos y al final pues no está nada, ¿no? Nada, es todo lo contrario. Entonces, bueno, después te digo porque me gusta más Casino, pero si quieres entramos más al tono de la película y qué rescatamos de la película. A mí me maravilla el tono de la película porque cuando arranca, normalmente las películas de gángsters suelen ser con un tono hasta cierto punto solemne. O sea, son estas historias de familias muy organizadas, en donde, digamos, el núcleo familiar es el que se mueve a lo largo de la historia y trata de preservarse a toda costa, y eso involucra pues una serie de enfrentamientos con otros líderes de mafia, pero todo es desde la mesa con la luz casi apagada y las elucubraciones y la forma de orquestar. Ahora, teniendo eso en mente, Scorsese arranca con la escena más violenta de toda la película, sacando un cabrón del cofre, que ves unos mafiosos que no sabes ni quién son todavía, sacan un güey todo ensangrentado del cofre y Joe Pesci lo remata con un cuchillo cebollero.
Entonces, en ese momento, tú dices, bueno, no mames, esta película, ¿qué es, no? Es una cosa tremendamente oscura, tremendamente dark. Cuando esa escena vuelve a operar, hora y media después, es una escena que sale de un contexto casi cómico, en donde Joe Pesci va a comer con la mamá de Scorsese, le pide un cuchillo cebollero, se lo lleva, y me maravilla el cambio de percepción que uno tiene después de haber pasado hora y media viendo esta película, cuando volvemos a ese ciclo de volver a ver al cabrón que sale del cofre, ¿no? No, que es una masterclass de cómo generar tensión. O sea, Claro. la magia de cómo presentan esta película es que vienen estos tres cabrones en el coche, empieza a hacer ruido, se bajan para ver qué es y descubres que traen un güey medio muerto en la cajuela y este cabrón lo remata. Pero la No, parte y hay interesante comedia de porque esto está comedia, vivo, claro. está es vivo que, y ellos Claro. por piensan eso, que lo está muerto. remata. Y cómo lo remata, y después de rematarlo, Pechi, ¿qué dice este güey? Desde que tengo memoria, siempre quise ser un gángster. Y esa es una de las líneas históricas más cabronas en el cine. Entonces, esa es la parte interesante, porque si él hubiera querido contar la estructura a través de la familia, hubiera sido a través de Sorbino, ¿no? Que él sí era esa estructura familiar y de la inteligencia. Pero estos Claro. güeyes eran la sangre La nueva y carne la de sangre más cañón. violenta, claro. Entonces, esa escena es maravillosa, porque cuando él se está peleando por matar a este güey, que esa es una de mis escenas favoritas, cuando le dice, vete por tus cajas para bolear, ¿no? Y le dice, yo ya no Sí. boleo. Y se va enojado y le dice, no lo dejen que se vaya. Y luego De Niro tiene que invitarle unos chupes a este güey para Y vuelve mantenerlo una hora y ahí. media Y le después, el dice, cabrón, ya que no hay yo nadie, no, está pedo el otro cabrón. yo no me estaba burlando. Y le dice, no, 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 te burlaste un poquito sí te burlaste y lo matan. Es que la película tiene más de 240 tracking shots. O sea, esta es la película que posiblemente influencia más la narrativa visual como la conocemos desde los 90 para acá, Sí, puede ser. en el lenguaje visual, en escritura visual. En escritura dramática, es la mamá de un Tarantino que se la vive Sí, usando estos Sí, personajes y estos sí, sí, diálogos. sí. Entonces, este es un parteaguas en la historia del cine. Por eso no está en el 1 como El Padrino, en los primeros 10 como El Padrino siempre, pero está en los 50, 60, porque sí es la película que más ha transformado la narrativa dramática y visual de los últimos 30 y tantos años, ¿sabes? El sentido del humor, el ritmo. Y el ritmo vale la pena mencionarlo porque pocas películas, aquí creo que sí es un efecto como lo mencionaba Oscar, gracias a la cocaína de Martin Scorsese, pero esos pequeños accidentes pasan en la historia del cine. Las reglas del juego de Renoir hace más de 100 años, Casablanca, tú ves estas películas y tienen un ritmo que podría ser el ritmo de hoy. Y por una o por otra razón, estas películas consiguen adelantarse a su tiempo y esta película tiene un ritmo que hoy, como las redes sociales han transformado la manera y el ritmo en el que tenemos que contar las historias e introducir a los personajes en el cine, esta es la reina de cómo el ritmo se aceleró. Porque se acuerdan en los 80 teníamos 40 minutos, 50 minutos de primer acto. O sea, en los Sí, 50 sí. primeros minutos estabas presentando un primer personaje. Y esta pinche película, 3 minutos, ¡pum! Estás adentro de la historia y estás ahí, como se cuentan hoy Acelerador a las fondo. películas. Entonces, esa Sí. parte es brutal, lo anticipada que esta película está a la narrativa en los tiempos que estamos viviendo. y yo, para sumar un poco lo que dice Mauricio, no, no tiene un montaje nada más provocador así porque sí. La edición que hacen con la rola de Leila, ¿no? Y que ves estos crímenes, ¿no? Cuando ves al tipo que está en el refrigerador, Sí, en el sí, sí. camión y todo, Ujú. que son los cortes A, cortes A, cortes A. Es de una belleza Sí, es de increíble. impacto. O sea, esas escenas tan explícitas en cuestión de violencia, mezcladas al ritmo de la música. Cuenta la leyenda urbana que tocaban el piano en el rodaje para que los actores Para el supieran en qué ritmo. momento tenían que entrar y en qué momento tenían que salir Ok. a partir de la música. Me parece espectacular lo que Y luego ese hizo. diálogo entre Thelma Schoonmaker y este cabrón. O sea, imagínate los sentados editando eso, ¿no? Porque realmente es una película que ocurre en el cuarto de edición. O sea, es una película Exacto. que ocurre Sí, 100% en el cuarto de edición. Me maravilló enterarme, porque yo no lo sabía, que la película tiene una gran cantidad de improvisación. Pero exacto. improvisación, A eso iba también. Sí. improvisación seria, digamos. O sea, tienes este cuarto para improvisar. Yo tomo notas de los diálogos, o sea, yo Scorsese tomo notas de los diálogos que me gustan,
los incorporo al guión y a partir de ahí elaboramos. Pero sí tiene como ese paso bien chingón que a mí para que tengas como esa chispa de los diálogos de cero, que tú pones el guión, los actores leen, improvisan y luego yo retroalimento el guión a partir de esa improvisación. Exacto, a mí me pero encanta todo ese proceso. esa improvisación a partir de la seriedad, Exacto. porque el guión está perfectamente solidificado, ¿sabes? Claro. O sea, tiene unas raíces tan grandes que el mismo Martin Scorsese les permitía a su ensamble brillante, porque esa es la palabra de Sí, actores que estaba muy tenía, cabrón. los intérpretes de primera línea, Ujú. que hubiera un abanico de oportunidad Para ellos. para ellos, como actores. Dicen que, no sé si esto sea cierto, pero la escena de Joe Pesci de Do You Think It's Funny? Sí, es Que de se él. levanta, es de él. Sí. Es de él y que fue un impromptu en Que ese había sido él mesero, Joe Pesci mesero, y le había ofrecido no sé qué a un güey que era una especie de mafioso que llegó al lugar y le dijo, güey, eres muy cagado, eres muy gracioso. Y el cabrón se prendió y casi le dio una paliza. A partir de esa anécdota personal, Joe Pesci crece a su personaje y pues mete la inserta y ya Martin Scorsese le da los últimos tweaks y se convierte en esta escena totalmente. Oigan, qué cabrón con es. esta, espérame, con esta situación de la improvisación, aún así el libreto fue nominado a un Oscar, o ganó. Claro, porque No, no era bueno, improvisado. O sea, era improvisación, exactamente. pero la incorporas al pinche libreto. A mí Exacto. ese proceso a mí Que eso me me vuela parece la puta alucinante. cabeza. Exacto. Que una de las cosas más cabronas de la película es el uso de los tracking shots y la cámara amarrada para generar tensión. Y la clave le acabas de dar con esa escena de Do You Think I'm Funny? Porque toda la película, cada vez que no está pasando nada, está empujando la cámara y está moviendo a los actores y los tiene caminando y tiene escenas icónicas gracias a sus movimientos. Pero cuando quiere generar tensión, la cámara está amarrada y toda esa escena en la que le está diciendo, ¿crees que soy chistoso? No mueve la cámara y están amarrados. Tiene 3 tomas con las cuales arma la escena con la cámara fija. Después de todo el movimiento y la adrenalina que genera su cámara, esa es la manera de construir su tensión. Nos deja fijos cada vez que la cosa se está poniendo cabrona. Esta película para mí es una masterclass de narrativa porque la película, a pesar de que es, bueno, no a pesar, o sea, es un ensamble de historias, es una película sumamente irregular. O sea, las probabilidades de que esto no funcionara eran más altas a que funcionara. La voz en off le vale pito. O sea, cuenta él, cuenta la esposa. De pronto uno es un protagonista, el otro es otro protagonista. O sea, es como hace lo que se le da su gana y funciona gracias a la gran capacidad de entender lo que está haciendo y de generar velocidad, tensión y ese pinche tono y flujo tan cabrón que se volvió característico de él, porque si ustedes se acuerdan, de Mean Streets y Raging Bull y todas estas películas, hacía sus trackings y hacía como esos push-ups y todas estas cosas de vez en cuando. No, aquí viene de After Hours, viene de una crisis narrativa también cabrona, donde no lo dejaban hacer nada en la industria, y aquí se reinventa y se reinventa en esta adrenalina de la coca que le funciona muy bien. Bueno, la pinche escena del helicóptero, que es una de las cosas más hermosas y excesivas del cine, no existiría gracias a la coca, ni del personaje, ni del director, güey. No, es increíble. Y además, a ver, retrocedo un poco a lo que mencionabas de la forma de crear tensión. Eso lo replica también maravilloso en la escena donde están comiendo con el cadáver en el coche. O sea, La abuelita, tienes un la cadáver mamá. en el coche y dice, güey, llegas con la mamá y la mamá italiana le dice, güey, quédense a comer, ¿ya comieron algo? ¿No han comido nada? La clásica mamá, y güey, trae un cadáver en el coche. Y no, los güeyes así de, bueno, vamos a sentarnos. Y ahí es fijo otra vez, ¿no? O sea, qué cabrón, la antítesis de generar tensión que normalmente dices, bueno, todo esto fijo y cámara en mano cuando estén los personajes pasándolo mal. En este caso, la tensión siempre es estática. Y por otro lado, esta idea que menciona Mao de cómo construye, digamos, estas narrativas cocainómanas, a mí lo que me maravilla es que es así, pero con una estructura tremendamente férrea. O sea, no es él en coca filmando como en Tráeme la cabeza de Alfredo García, vamos a hacer lo que sea y está Peckinpah enloquecido. Aquí es la estructura férrea total y decir, voy a hacer un tracking shot de todo esto, voy a hacer mi storyboard de todo. O sea, Scorsese en esta película hizo storyboard de todo, como un loco maniático, seguro estaba enloquecido, pero era, a ver, a partir de la locura que yo he experimentado, de este ritmo frenético que traigo yo dentro, voy a pasarlo
a una cosa tremendamente estructurada porque si no me voy a perder. Volvemos al mismo tema, ¿no? El de poder jugar con el género, con las Claro. estructuras, de llevarlas a un límite, a ver hasta dónde Hasta se dónde jalo. soporta. Exactamente. Y por eso hablábamos de Killers of the Flower Moon en el programa pasado. ¿Te pareció un Y poquito a mí, yo veo esto y digo, holgazana? güey, no tiene nada que hacer este Scorsese enloquecido con el Scorsese clásico que tenemos ahora. A mí me gusta mucho The Irishman, por ejemplo, que es una reinvención de este proceso incluso del irlandés, que es este personaje de De Niro que lo recupera años después para The Irishman. Me gusta un chingo esa película, pero vuelvo a lo mismo, arriesga 100,000 veces menos que en esta película, o que mencionas After Hours, que también es otro locurón, que dices, güey, esto que haya salido bien es un azar del destino maravilloso, o sea, ahí le cayó la inspiración y lo logró, quién sabe cómo. Es un arriesgue total, Goodfellas. Porque el tono, de repente te estás cagando de risa y dices, güey, ¿debería estarme cagando de risa? ¿Esto es humor voluntario o no? Exacto. ¿Ray Liotta es un buen actor o es el peor actor que has visto en tu puta vida en Goodfellas? O A mí me parece glorioso, sí. Las escenas donde está Joe Pesci contando el chiste y Ray Liotta está desencajado así con la boca, ¿verdad? Dices, güey, ¿eso es buena actuación o mala actuación? Oye, ¿Es intencionado o no es intencionado? Y a la gente, eso podría haber sacado la película en 2 segundos. yo creo que es glorioso porque él nunca, a pesar de que él es lo que más sueña en la vida y lo que más quiere ser y lo logra o logra crecer en ese mundo, el güey nunca deja de asustarse y de sorprenderse de la violencia de los otros, ¿no? Cada vez que Pesci está matando a alguien, tú ves a Ray Liotta con la boca abierta viéndolo así de, ¿por qué, no? ¿Por qué se salió de Yo control incluso esto, la güey? pensé como coming of age, la película. Claro, es un coming of age. ¿Estás de acuerdo? Horrendo, O sea, pero sí es que estábamos analizando distintas cintas y yo lo veo como un Sí. coming of age. Es que- ¿no? Es el despertar al mundo violento. Sí. No, Sí, y, sí, el, sí. y el despertar a la realidad, porque hay una cosa muy cabrona, es el sacrificio de la vida para lograr el sueño americano, para conquistar el mundo, para conquistar el dinero, que es un tema que no regresa a él de esta misma manera y con esta misma energía hasta The Wolf of Wall Street. Que al final del día es eso, o sea, es el sueño americano, lo tiene más cabrón construido en estas dos películas. Y otra cosa importante a remarcar aquí es el asunto de que no se glamoriza el mundo del crimen organizado, sino son matones y mafiosos de la calle. Porque El Padrino, digo, obviamente estamos hablando de Francis Ford Coppola, nos había dejado esta imagen tan portentosa de incluso de poder, pero también de lujo, Claro. de belleza, ¿sabes? Con esas características este retrato. Y aquí no, aquí son chicos de la calle. Es que Coppola convirtió a la mafia en una meta social occidental. Exacto. O sea, ¿cuántas veces tu papá, bueno, no sé si te lo habrá dicho, pero, güey, mi papá veía El Padrino y era como, güey, así tenemos que ser, güey. O sea, Sí. el respeto a la Estaba familia, como Vito güey, Corleone. vamos a hacer la inteligencia, o sea, le mamaba, güey, la estructura familiar. Me parecía, güey, la familia tiene que ser así. Entonces, de alguna forma, los filmes de mafiosos educaron a las familias como para tener esa estructura y decir, güey, esto es el éxito. O sea, El Padrino de Coppola, esto es el éxito. El güey que está dándolo todo por su familia y con la mujer, no me preguntes en lo que trabajo, ¿no? Y cierra la puerta y le está dando el beso en la mano. O sea, eso de alguna forma se construyó a partir de estos filmes muy solemnes, muy bien elaborados. Scorsese llega a quitarle los calzones a los mafiosos y decir, güey, esto es una pizzería, güey. Están aquí estos güeyes sentados jugando y de repente alguien se enoja, güey, por una pendejada y está muerto, güey. La gran diferencia tiene que ver con que Coppola lo que hace es que a la mafia le da una estructura familiar, que eso es, él se la pone porque era como la raíz de lo italiano que él veía, y lo vuelve un libro de filosofía, ¿sabes? O sea, la magia del Padrino era la inteligencia de Puzo escribiendo con la visión de Coppola, y tú lo que ves en El Padrino son lecciones de vida, porque definitivamente por eso la amaban tanto nuestros padres. Yo la veía con mi papá como película, como serie en el 5, la veía en el cine, como fuera la veía, pero tiene que ver eso, o sea, tiene que ver con que ese era un libro de filosofía para contar una historia de la mafia. Y son tipos de calle, son ratas de calle. Entonces, sí, le quita el glamour y lo vuelve lo que realmente es, la violencia, y se vuelve tremendamente atractivo de otra manera. Hay una pregunta que tengo aquí, ¿por qué
nosotros, con una tradición tan cabrona dentro de la violencia y el crimen organizado, no tenemos o nos da tanto miedo glamorizar o hacer la apología del crimen en México como la pueden hacer los gringos. Cada 2 pinches años sacan una película más cabrona de mafia. Y en México, si no tenemos el infierno, nadie más se ha atrevido a hacer una película con huevos. O sea, Pero ¿por qué reprimimos tanto eso? yo creo que, no quiero generalizar, pero es un problema también en los Estados Unidos hoy en día. El retrato de la violencia es muy tímido. O sea, hoy en día, las películas que se Sí. producen hoy, no estamos hablando de las películas de los 70 ni de los 80. Siento que en México ha habido intentos, ¿no? No, ahora yo creo que es imposible, ¿no? ¿No? Por cómo estamos viviendo y los códigos de comunicación y lo que se permite y no se permite. Y otro gran tema es la clasificación. La película de Goodfellas fue un rollazo. Lo que pasa Sí, es que sí, sí. en un momento donde Scorsese, que no es el que tiene ahora, lamentablemente, pero en ese momento él podría hacer cualquier tipo de película. Y él tuvo decisión del corte final, no era el estudio diciéndole que meta o que no Sí, meta, sí, sí. ¿no? Entonces, digo, le salió bien, ¿no? Pero sí te enfrentas a ese elemento que es clasificación de tu película y más que una cosa moral, tú lo estás preguntando así, ¿no, Mau? Sí, yo lo veo Sí. como, para mí El Infierno es una gran película. A mí El Infierno me gusta bastante, pero siento que tenemos tantas historias, así como ellos han podido sacar todos estos clásicos, como sigue saliendo Killers of the Flower Moon, como sigue saliendo The Irishman, nosotros podríamos tener millones de estas historias, pero hay una cosa moral que nosotros y los institutos mexicanos reprimen mucho que esas historias sean contadas. Es así de, yo tengo un amigo que hizo una película muy exitosa, una comedia romántica muy exitosa, una de las 10 más exitosas Nombres, de... No nombres, podemos nombres. porque... No, pero su película Ah, era una historia sobre el narco. Su película era la historia, era La Jaula de las Locas en Narco, ¿no? Una novia que le quiere presentar, bueno, más bien, sí, una novia que le quiere presentar a su novio que es de la realeza italiana, a su Ajá. familia, y cuando vienen a México, pues toda la familia, que era un pueblo de narcos, se tienen que hacer pasar por tomateros, ¿no? Para que la familia no descubra que son narcos, porque la hija le pide a su abuelo que no chingue, que no quiere presentarle a toda la familia de narcos. La historia era gloriosa y los institutos le dijeron que pues, no iban a patrocinar una película que fuera una apología al narco. Y te lo juro que esa película sería una de las 5 mejores en la historia de México. La tuvieron que cambiar y volver una comedia romántica de otra forma, que se estrenó y que le fue muy bien, pero esa película para mí está libre ahí para hacerse y sería gloriosa. Y esa es mi pregunta, ¿por qué le tenemos tanto miedo a esas historias si son parte? ¿Por qué las tenemos que volver telenovelas? Como el otro día platicábamos, Oscar, en el chat de nosotros, la Reina del Sur, El Patrón, o sea, todas estas telenovelas, en las telenovelas sí lo permitimos, pero ¿por qué en el cine no nos permitimos hacer esas películas? Porque son un putazo, ¿eh? Un putazo en la televisión. Que inconscientemente pensamos que lo que se produce para televisión en México es fantasía, ¿sabes? Hay un dejo de, sí puede estoy ser. viendo La Reina del Sur, pero no es verdad. En cambio, el cine es como muy confrontativo, ¿no? Con el espectador. Y además está mal visto ahora, ¿no? O sea, siento que después de ese Exacto, boom de los narcos, exacto. o sea, siento que sí se han hecho un chingo de cosas Sí, a claro. nivel serie, a nivel cinematográfico a lo Sí. mejor menos, pero digamos, después de este boom, ahorita siento que estamos pasando por un periodo de detox, de que ya nadie quiere estar hablando de este tipo de cosas. Sobre todo además porque yo pienso que hay un elemento de clase involucrado ahí. Porque Coppola, ¿qué hace? Bueno, los narcos de Coppola, los mafiosos de Coppola, pues son la high class gringa, güey. O sea, están Ujú. hablando con los senadores, están hablando con no sé qué. Y aquí los high class narcos, pues son estos güeyes que traen la cacha dorada con diamantes, güey, las botas picudas de oro. O sea, desde el punto de vista de la gente que consume cine y que hace sobre todo cine, o sea, la gente que hace cine, ve menos a la clase narco mexicana. En cambio, Coppola, pues, coexistía con esos güeyes, o sea, tenía contactos con gente que Mm, estaba vinculada a la mafia, que se habían convertido pues, en los aristócratas gringos con los que él estuvo así codo a codo. Entonces, siento que además de eso hay un rollo de clase en donde nos es muy difícil glamorizar eso porque la cultura del narco ha generado estructuras pues de consumo kitsch con las que no estamos familiarizados y que de alguna forma casi se terminan haciendo como parodias, ¿no?
Está bien, o sea, no es aspiracional. Tienes razón, tiene, No es tiene mucho sentido. aspiracional, No exacto. es aspiracional, pero de alguna manera hay una esquina ahí que nadie le está poniendo atención, que es la Ujú. unión al narco y a la política, que le quitaría eso Claro. charro, porque al Sí. final del día el narcogobierno tiene que ver con la unión del narco y el gobierno, que están muy de la Claro. mano, y por Ahorita no eso se puede, vemos, Emilio, Es ¿eh? que yo creo vemos que ni se tantos Edad. puede. presidentes. Ahora Sí, yo no creo se que sí. puede. O sea, la O sea, condición. sí hay una cosa de no vamos a tratar este tema. No, y por Porque está todo, muy por en lo que boga, está estamos muy vigente, viviendo, güey. por lo que estamos viviendo, Sí. porque sí tocamos fibras ahí Sí. muy, muy delicadas, ¿no? O sea, si ya estaba Sonana preocupado porque le fueran a zorrajar algo Con por lo hablar del colegio militar, es correcto, ponte con tú a hablar heroico, de es imposible. un vínculo así Pero que tú conozcas. te lo regresan desde el IMCINE, ¿no? Sí, Yo sí, sí, creo. sí. Sí, claro, O sea, a claro, menos que claro. sea capital privado, Sí, sacar a menos eso que sea está muy capital difícil. privado, pero O también Netflix o O Netflix. Prime Pero o ya volvemos a lo de las Netflix. series y volvemos a lo de basado en hechos reales y volvemos a este Sí, y habría que ver también el historial, o sea, lo de Netflix, lo que hizo Luis Estrada, lo último, que no va precisamente de esto, Sí, ¿no? pero que sí fue un capricho de este Claro, director, el claro. cual fue sustentado por una plataforma Sí. que lo tuvieron que sacar en cines con Sony, o sea, sabrá Dios qué pasó ahí, ellos solamente Es que esos saben, enjuagues, ¿eh? mira, Exacto. yo, bueno, no voy a... A ver, viene, No, viene, no ¿qué voy vas a decir? Dilo. Vamos a la siguiente porque además está, Exacto. digamos, es otro registro totalmente distinto del cine de mafia. Es un registro que cae, porque vamos, las dos están ancladas profundamente en la realidad, son historias, una de hecho la más, entre comillas, de tono solemne y real, pues es una ficción, y esta de Goodfellas que está muy anclada en la realidad, que a lo mejor tiene comedia y tiene más cosas, es un tono totalmente distinto. Pero vamos a hablar de una película de Jacques Audiard que se llama Un Profeta, que yo creo que es uno de los dramas carcelarios más brillantes que he visto. Sin duda alguna. La estructura de la película, que además se permite jugar con A ciertas ver, ¿de qué va, peli? oníricas. Es la historia de un Musulmán, marroquí, no, perdón, de un árabe. de un Ajá. árabe, que lo agarran por un robo menor y cae en manos de unos corsos, que Ujú. la isla de Córcega, pues es una isla que está a medio camino entre Italia y Francia y nadie sabe a quién pertenece y hay un movimiento, bueno, sí saben que es francesa, pero hay un movimiento de independencia de Córcega y muy fuerte. Entonces cae con los corsos porque les hace un favor y se convierte en el mandado de los corsos Ujú. dentro de la prisión y empieza a escalar, pues haciendo cada vez más favores, escalar dentro del proceso, digamos, de poder de esta prisión francesa. Hay Tiene una dos cosas estructura también, espérame importantes. tantito. Es Tiene que, una pero estructura- son del... También tiene que ver sobre esto. A ver, La historia es ya una línea argumental muy socorrida que es el juego del gato y el ratón. Sí. O el discípulo salió más listo que el maestro, ¿no? Que lo hemos visto cualquier cantidad. Incluso se siguen haciendo películas al respecto, incluso en la misma atmósfera, ¿no? Que es el mundo del crimen organizado. Ahí vamos a entrar el por qué nos gusta tanto aquí. Esa es una, y por otra también que es bien importante, es un personaje del cual no sabemos nada. Sabemos que tiene 20 años, o Es sea, un que don es nadie, muy joven, es un anónimo. no sabe leer y escribir, Nada. eso también Exacto. lo sabemos. No tiene familia. Sabemos que, bueno, eso creemos, y sabemos que es árabe, ¿no? Sí, sabemos que es árabe. Y a partir de su ingreso en la cárcel empieza toda esta odisea que él vive y que él protagoniza, y vemos cómo va cambiando su manera de pensar, de sentir, y cómo los roles se van intercambiando también, y cómo él busca salir de la cárcel, ¿no? totalmente. Sí. No, era eso, o sea, un poco era el background del personaje. A mí, Jacques Audiard es uno de mis directores Yo también, favoritos. hijo, a mí también. Es una carrera muy interesante porque es una carrera que empieza poco a poco. O sea, es un tipo que hace películas cada 5 años. Sí. Es hijo de uno de los escritores más importantes del cine francés. Para mí, la carrera de Audiard posiblemente empieza con Read My Lips. O sea, a pesar de que Lee mis Self-Made labios. Hero es buena, Lee mis labios, es gloriosa, y El latido de mi corazón, El latido que mi corazón saltó, The Beat of My Heart Skipped. Esas dos películas me parecen gloriosas, cabrón. Porque es un tipo que habla del crimen desde un ángulo completamente diferente. Y yo creo que aquí, así como hemos estado hablando de los puntos clave en las carreras de los directores, este es el punto más alto en la carrera de Audiard. Aunque Rust and que es un A mí me telenovelón, encanta. telenovelón A mí no me loco, gusta a mí me Rust and Bones, la encanta. sufro. A mí me Y a encanta. mí
Dipan no me gusta, pero de Sisters Brothers no me gusta, pero ¿Ya la París, viste? Sí, Distrito sí. 13, me parece encantadora. Y saben que ahorita hizo una película de la mafia mexicana, filmó en O sea, México. no, es que entrevisté yo a Adriana Paz en el TAP y me Y dijo, mañana me voy a hacer una película con Odiar. Y yo, ¿qué? Y no puedo decir nada. Ok. Es una película que hace ella, pero las protagonistas es Zoe Saldana y Selena Gómez. Pero el Ah, wow. protagonista de todo es Edgar Ramírez. Ah, cabrón. ¿Y saben quién está también con un personaje muy importante? ¿Cómo se llama el chavo de los nobles que ahora Carla, se llama Carla? No, ¿cómo se llama? El de nosotros los ¿Chavo? nobles. ¿Dijiste, güey? El chava, la chava de los nobles que es chavo. Ah, Pero no Ah, quiero ser. es que, ¿sabes sí. qué? De eso va la historia. Sí, ese es el Es de chiste. ajá, Edgar Ramírez hace una transición. Ah, wow, ok. Se escucha increíble, ¿verdad? Sí, se escucha cabrón. Sí, sí, Pero sí. es, o sea, está Carla Sofía ambientada en Gascón. México. Está ambientada en México y Y está en allá. español. Y es en Exacto, español también. pero se iba a hacer la Europa Adriana, ¿eh? No la tiraron aquí Es en un México. cacho, sí, sí. No Sí, sé esta en es una Está dónde. locura, cabrón. pero sí es Suena otra vez la cabrón. mafia. Pero Exacto. vaya, Bueno, es un director muy interesante, es un director que también tiene un retrato de la violencia completamente diferente al que hace Scorsese. Es menos, es menos atascado visualmente y en ritmo, pero tiene una cosa muy elegante en el desarrollo del personaje, porque este es como un padrino, o sea, esta es una sí, estructura también del crecimiento de un hombre de manera involuntaria, porque la cosa interesante de él es que el favor que le hace a los córsicos no es por su voluntad, es una No. extorsión y lo obligan a matar a este hombre que va a ir a un juicio y va a testificar, y gracias a eso le dan su protección, y gracias a su astucia, que aprende a hablar su idioma y los empieza a espiar, se empieza a volver, empieza a escalar en los niveles de la mafia, ¿no? Streetwise, dirían los Streetwise. americanos, ¿no? Que tienes esa habilidad de sobrevivencia, ¿no? y Y de de capotear tres narrativas mimetizarse. distintas para poder converger en tú avanzando un escalón. Ahora, a mí lo que me encanta de Odiar y es que es un tipo sumamente brillante como Sí. director. Es un cuate que se ve que tiene un bagaje brutal de data, ¿no? De sensibilidad, que ha visto todo, sus puestas de cámaras, sus referencias son muy plásticas, ¿no? Eh, pero es un cine muy descarnado, o sea, eso es, me Sí. encanta. Sí. La escena del asesinato es una Aparentemente salvajada. pasa nada y pasa todo. Ujú. La escena del crimen, Es perdónenme, pero es una clase de actuación. Es brutal. La escena del asesinato, la de la navaja en La la navaja. boca, Ujú. es brutal y solamente Odiar puede hacerlo con esa clase, porque en ningún momento la escena, porque es una escena muy violenta, tremenda, Tremendamente en explícita. todos los sentidos, ¿eh? Ujú. Desde el momento de la seducción Ujú. hasta el momento de llevar a cometer el acto de muerte, porque aparte es un acto torpe, porque es la primera vez que lo hace, Sí, es un ¿no? baño de sangre. Exactamente, es un baño de sangre. Entonces solamente Odiar lo puede hacer con esa clase y con esa elegancia, me atrevo a decirlo, pero sobre lo cinematográfico vuelve a lo mismo. Pareciera que estamos viendo un cuento con personajes al desnudo, ¿sabes? Ujú. Rust and Bone, me acuerdo que el personaje que hace Mario Cotillard, que son les duele todo, todo, ¿sabes? ¿Sabes qué también es Son interesante? muy franceses. Sí, El latido de mi corazón, ¿no? El este de niño Beat That My quiere, Heart Skip, es una quiere película ser dolorosísima. porque él quiere ser artista, cabrón. Él quiere ser un pinche pianista, pero tiene que ser un gángster y tiene que madrear gente a puño Exacto. limpio. Entonces no puede tocar el piano porque sus puños siempre están madreados. Esa madre no puede ser más francesa y curiosamente es un remake de James Toback, de Fingers. Sí, sí, Esa es sí, la sí, sí. parte más brillante de la película. Pero bueno, hablando de este asesinato, que es una cosa bellísima de la película, él nunca logra olvidar, como dicen que sucede cuando asesinas a la primera persona, nunca olvidas a la primera persona que matas. Y él, la evolución de su vida en la cárcel después de ese asesinato, está siempre él presente. Y esa Exacto. escena, en su memoria, es alucinantemente bella lo plástico que es. Está basada, hay un fotógrafo que se llama Anton D'Agata, un francés, que fotografía prostitutas. Él es casi ciego. Y él es casi ciego, entonces su exposición de las fotografías siempre está barrida. Y cuando tú ves las fotografías de Anton Tagata es lo que hace Jacques Audiard en esta película.
Eso es visualmente poético y esa es una de las cosas más chingonas, que ahí es donde coincide más el cine de Coppola con el cine de Audiard en la poesía visual. O sea, esta película también es inteligente a nivel filosófico, que es lo que no hace Scorsese, ¿no? Pero tiene una cosa muy Scorsese y de Palma en su narrativa visual, Totalmente. porque es un tipo brutalmente cool en lo Sí. visual y en el uso de la música. Es cabrón lo estilizada que está su narrativa. No, y repites además la misma estructura de, en este ambiente, cómo alguien puede llegar a una posición de poder, que es un poco la pregunta, ¿no? O sea, no es un ambiente en el que tú puedas nacer o crecer en un ambiente controlado para llegar a una posición de poder elevada, salvo en los casos del padrino y la familia que hereda Michael y lo que tú quieras. Pero la historia interesante del padrino es el padrino 2, ¿no? Que Sí. es esta llegada a Estados Unidos, esta llegada a Nueva Porque te York, explican cómo va el subiendo cómo. este Ajá. personaje que no vale nada, que llega sin un solo peso, es el Padrino 2, pero llevado siglo XXI en una prisión francesa. Exacto. ¿Cómo va subiendo, Exacto. cómo va subiendo el escalafón de poder a través de ingenio puro y duro? Porque tienes cero preparación y lo único que sabes es cómo opera la mente de la gente. Y cómo sabes cómo opera la mente de los musulmanes, porque aquí es un rollo también muy cultural de Francia. O sea, en el fondo es un microcosmos de Francia con estas tribus de los musulmanes que no se mezclan con los Los franceses, córsicos. que los ven como la escoria del mundo y los otros los ven también como la escoria del universo. Y entonces, ¿cómo tú puedes ser una pieza suelta en este rompecabezas que eres capaz de embonar con estos güeyes, lamiéndoles los zapatos, aprendiendo todo de ellos, hasta el lenguaje? Y luego del otro lado, ¿cómo puedes tú desvincularte de ellos para al final darles una estocada que los deja en el piso? Finalmente es un plan que Sí, claro. traza con Claro. mucha inteligencia. Y Lo con que mucha es suerte, porque también esa es la otra exacto. cosa. No, ¿sabes qué? No está todo Con esta habilidad que hilado. tiene cierta gente, que es que en un momento de crisis sabes tomar la Exacto. decisión fría. Era A cabeza ver, fría. esa ¿sabes? escena de una puta belleza plástica maravillosa cuando decide bajarse a matar al jefe de este güey, al jefe del Sí, corso, sí. que trae esta misión suicida, que el otro dice, güey, no lo hagas. Y es un azar, porque al final de cuentas el plan no era ese, estaban esperando que él se bajara, no se baja, van en la camioneta, y el momento en el que él se corona y dice, güey, lo voy a hacer, baja con las dos pistolas, hace toda esta Puta. carnicería, se echa al suelo, y ves en slow motion la pinche balacera así, plac, y el güey con una sonrisa, güey. Y No mames. porque sabe que ya chingó. Y entonces cuando Sabe que dispara, ya la chingó, cabrón. cuando o sea, que la probabilidad dispara, era cero de salir de ahí. le da el tinnitus, ¿no? Que le zumban Sí. los oídos y se queda la escena en el audio. Esa escena es el tiro de $1,000,000. Es como cuando James Sí, Bond dice sí. el título de la película siempre. Esa es esta escena, ¿no? O sea, es aquí donde la película sucede. Es cabroncísima la Es estructura una de esta chulada. película. Yo siento que el puente que une el anterior Goodfellas y esta es darnos cuenta que si tienes dinero, poder y conexiones, puedes vivir muy bien en la cárcel. Porque No, totalmente. viven como reyes, viven Hay una como cosa- reyes. Sí, sí, ahora sí, sí. ahora es el alto mando, ¿no? Claro. Son los que viven fantástico, Sí, ¿no? sí, sí. Pero se puede vivir en la cárcel. Qué bella sin escena todo. de Goodfellas, perdón por volver. Fantástica, Pero esa escena donde están cortando pasándose la super Cortando el- cocinando en la pinche que cárcel. te dan güey, qué ganas de belleza, estar güey. ahí, ¿no? Y están Sí. dentro de la cárcel, Sí, ¿no? sí, sí, Para sí. mí las dos secuencias fundamentales de un profeta son porque hay que contarle al público que hay una vuelta de tuerca en la historia donde él sale de la cárcel como un agente de misión, ¿no? Vamos a hacer una... Porque es un tipo que lo agarraron por dos cosas Exacto, que que va a pendejas. salir ya. Y los de la cárcel dicen, güey, puedes salir a buscar trabajo porque tienes 3 años aquí, puedes salir y empezar A trabajar y regresa. integrarte en la sociedad. Pero lleva una agenda a él, Claro. que tal agenda se arma con los criminales dentro de la cárcel. Entonces hay una secuencia maravillosa del accidente automovilístico. Me Ah, no parece mames. brutal. Porque Pero tiene una serie como de premoniciones. por eso Es se una llama especie Por eso se llama Un El Profeta. Y ahí es donde te enteras el por qué. Es que es maravillosa la Sí, película. no mames, Entre más o sea, la pienso, más me dan ganas de recomendarla. Sí, Pero sí, sí. ven un anuncio de un venado y él dice, cuidado, porque viene él en un coche con otros criminales, ¿no? Y resulta que le pegan. Porque lo a había un visto en un venado. sueño, había visto los venados en un sueño. Exacto. Y entonces viene, sale este venado. Y vamos, es intrascendente en el fondo, pero sí te ayuda a solidificar esta relación que él tiene con su primer punto de quiebre, que es el degollado, ¿no? El güey que mata al inicio. Que todo el Espera, tiempo se le Que aparece. todo Con tiempo el- está todo el volviendo tiempo y se le volviendo y aparece. volviendo y volviendo. Y Con el seguramente ese instinto. consejero
Con el instinto, exacto. O sea, es un cabrón que confía en su instinto y es puramente instinto, es menos cerebro que instinto. Y gracias a que el güey es árabe y gracias a que el güey tiene los dos idiomas, el güey puede pasar de un mundo al otro sin que se lo chinguen, porque al principio desconfían los árabes porque está con los córsicos, pero una vez que sube de poder el güey puede moverse de los bandos y puede entender a los dos sin que ellos dos se entiendan. Y gracias a esa manipulación de los dos bandos es que se los logra chingar a todos, porque está haciendo negocios con todos. Cuando, a diferencia de Ray Liotta, a Ray Liotta se lo chingan por andar haciendo negocios atrás del rey, y aquí él se chinga al rey porque el rey no puede entender todo lo que él sí entiende. Y esa es la cosa más cabrona del profeta, que gracias Y a que él es del otro bando, se chinga al otro bando. mi otra secuencia favorita es cuando llegan como a esta casa que está en la playa, ¿no? Ah, qué belleza. Se meten los pies al agua. Meten Que los le pies a... dice, güey, ¡Ay, vamos a, güey! vamos a que nos la chupen, dice. No, Y el güey, esa diferencia, ¿no? Que dice, el Exacto. güey le dice, vamos a con unas chicas que tengo yo acá. Y le dice, Exacto. güey, no, prefiero ir al mar. Y se Exacto. mete, güey. No, y llega esta mujer para servirle qué se le ofrece y le dice, yo le voy a lavar su camisa. Ah, además la mujer Y él está se quita la sangre. camisa Sí, sí, sí. y se la da a esta mujer y la camisa está llena de sangre, Ujú. está sucia. Ujú. Y se le entrega otra vez la señora de avanzada edad y le dice, no pude con ciertas No salieron manchas, todas. no salen todas. Está lo más limpia que se pudo, pero no salieron todas. Sí, sí, sí. Es maravilloso, Es maravilloso. Y bueno, ya hacia el desenlace ya es esta situación que es increíble, que es cuando pues los roles se cambian, ¿no? Y Queda completamente abandonado. A ver, exactamente, es que decías, no es se puro cambian instinto, los roles, sino te das cuenta que el profeta, este personaje, interpretado espléndidamente por Tahar Tahar Rahim. Rahim, Rahim. Rahim, Tahar Rahim, debut de Tahar Rahim, No mames, nada más. nada más y nada menos. Cuando al final te das cuenta como espectador que tomó las decisiones adecuadas y correctas. Y además, porque lo que sí hace muy bien la película es transmitirte el riesgo de cagarla en las decisiones. Exacto. O sea, el güey al final de la película está malabareando tres cosas. O sea, tres cosas que son tremendamente sensibles a que alguien se entere que él está jugando de doble agente. O sea, está malabareando tres cosas fundamentales, Es un topo, arriesgadísimas, güey, es un topo. con cabrones que son hijos de Despiadados. puta que lo pueden desollar. Y toda la película, la última media hora, estás así porque dices, güey, cualquier desbalance de esto, sobre todo viendo el azar de que hay un montón de decisiones que él toma que son basadas en el instinto, pero sí tiene una gran habilidad pues de operación mental, de balancear riesgos. Y al final el tipo que decide meterse en solitary confinement, o sea, llega tarde intencionadamente porque dice, güey, lo que acabo yo de hacer ahorita, no sé qué va a pasar, Pero va a ser un pero cagadero. va a estar de la verga. Va a Entonces, ser yo un quiero estar cagadero, un sí, mes sí. encerrado en una celda donde nadie me pueda tocar, porque yo ya activé una serie de mecanismos Ajá. que no sé dónde van a acabar. Evidentemente le salen bien, pero es justo eso, ¿no? O sea, algo que no transmite Goodfellas, pero que sí transmite muy bien el profeta, es esa sensación de indefensión ante la orquestación de un plan que todo el mundo en ese momento está orquestando planes similares. Entonces, la convergencia de lo que tú estás haciendo con los planes de los demás, que salga bien, es un azar de 1 en 1.000.000. Y el güey lo logra, pero siempre está esa idea de, güey, hacerla en este mundo es imposible. O sea, que tú logres posicionarte como un cabecilla de este tipo de organizaciones es imposible. O sea, la probabilidad es cero. Y por eso funciona la película, porque estás en tensión constante. Y cuando acaba, no te da ninguna lección moral. No te dice, güey, el crimen no paga. No es No hay una lección moral. No hay lección moral alguna, sino Como es debe ser. qué mundo tan cabrón En el y que tan vivimos. imposible de resolver. Chicos, ¿qué tal la música de Alexander Desplat de la película? Puta madre. Puta, sí, maravilla absoluta, güey. Creo que, no sé si sea uno de los que más me gustan. O sea, creo que es uno de sus soundtracks, además, más sutiles, ¿no? Total. O sea, está siempre en el Adopto background, el no tiempo. es una cosa protagonista explícita, en ningún momento. pero la tienes atrás todo el tiempo. Y en estas escenas ralentizadas del venado y de las balas en slow motion, ahí sí, no, es una maravilla. O sea, lo amo con locura.
Si quieren pasamos, no sé si quieren pasar a la lista. Sí, yo tengo Venga, mi sí, lista. sí, sí. Vamos a la lista. A ver, ¿Vas tú o voy yo? Oscar, empieza. Ahí les va, amigos. No se vayan a enojar, por favor. No empiecen a chingar tan temprano. American Gangster de Ridley Scott me mama. Ay, mira. En serio. Nadie Nunca se pensé en acordaba, American ¿verdad, Gangster, pero cabrones? sí. No, Yo sí. no la tengo en el mapa Me yo. encanta. Me encanta el Scarface, ya me adelanto Sí, que él aquí trae tengo, la de los Howard 20, Hawks. ¿no? Sí, del 32. Del 32. Yo pongo aquí Scarface de Brian De Palma. ¿Por qué? Por generacional, porque es un Ujú. debraye, porque es over the top, porque Total. todo, ¿no? Oliver Stone también ahí. Hay una que me mama con locura y compasión desenfrenada, que es Killing Them Soft. Ay, Ay, no mames, ¿cómo no? Es que Andrew Dominic, no mames, qué director, cabrón. Peliculón loco. Peliculón loco. Peliculón loco. Ese sí Y es es de, peliculón y loco. es de gangsters, Ese sí cabrones, es ¿eh? peliculón loco. Y luego, otra que me mama, es que a mí sí me gustan mucho, Donnie Brasco. Ay, Donnie fíjate. Brasco. Muy buena con Johnny Tampoco la Depp. pensé, pero sí. Y bueno, otras dos clásicos contemporáneos, Gomorra, Sí. durísima, pero una El gran, Mateo gran Garrone, un película, chingón. y Ujú. Ciudad de Dios. Ah, también. Sí, esa me la. Ciudad de Dios también. Yo Pues Ciudad de las Dios tengo, Es una sí. gran película latinoamericana de gangster. Pero bueno, no Pero mames. vas, El vas, Padrino peliloco. 1, El Padrino 1 y 2. Sí, Exacto. claro, o sea, vamos. Sí, bueno. Pasando lo evidente que Pero, sí. O sea, maestro, no. esto No, es pero para sí- un o sea, sí gusto es más importante exquisito. mencionar. No, que no hay manera de que no son lo metan. clichés porque sí son perfectas. O sea, Sí. esa película Bueno, a de mí- 6 horas. A mí me de las gusta dos. la 3, mano. Ah, No, sí, a mí ver, no, a mí no. Cuéntame. Yo sé que se le va de las manos, Que se el cae al asunto, final. sí, lo del asunto el Vaticano, Sí, sí. ¿no? Como que se nos despedorró el asunto, ¿no? Pero la sigues. Pero yo la sigo viendo, y ahora que la reestrenaron, que fue en la pandemia o pospandemia, Sí, sí, la sí. volvieron a Ya hace un lanzar chingo en que no la veo, cines, fíjate. vi la versión, una versión con otro disque final alternativo, que sigue siendo el mismo final, ¿verdad? O en el que yo sí lo leí Se sigue desde cayendo. se sigue cayendo. Yo leí desde la primera vez, ¿no? Ajá. La volví a ver, la volví a disfrutar. Obviamente no tiene el nivel de la 1 y la 2, Sí, es que pero sí, no la Sí. considero un despropósito. A lo mejor lo que pasa es que, claro, teniendo en mente las otras dos, dices, a ver, está un par de escalones abajo. No es una película que no puedas ver. No es una película que me encabrone, por ejemplo. Pero sí, vamos, teniendo en A cuenta ver, las otras a ver, dos. Sí. Pelín. ¿Ya vieron el último corte? ¿De cuál? Del Padrino, el que hizo el año pasado. ¿Lo vieron? No. No. Hizo una Pero saca reedición. uno cada 2 años, ¿no? Es que No, esa Saca uno es cada 2 años. Apocalipsis. Esa el Apocalipsis la ha hecho 20 veces, pero esta hizo El una Padrino reedición también. y reordenó el principio. Esta es la única que ha tocado como de las ¿Y tres. te gustó o Y no? no creo que mejore. Yo creo que él se siente más tranquilo. No creo que la película mejore mucho, pero le da un poco más de sentido a la estructura de las negociaciones con el Vaticano. Eso es lo que Es hace. la 3. Sí, Ajá, es la Es 3. la 3, exacto. La que yo Ok. Bueno, a ver, yo metí la de Hawks de Scarface, que me mama. Ajá. Ujú. Metí M de Fritz Lang, fíjate. Porque Ajá. me Órale. encanta esa organización, esa idea de toda la mafia en busca de un cabrón que les está arruinando el negocio porque es un pedófilo. O sea, esa idea me fascina. Ajá. Me gusta muchísimo Ciudad de Dios. Me gusta The Usual Suspects, perdón. Claro. Muy pop. Ujú. Lo que tú Pero sí quieras. está muy bien, Me es gusta, una gran es película. una gran Es película. una gran O sea, película. Bryan Singer ahí. Sí. Me gusta Hit de Michael Mann. cabrón. Uy. Sí, como no, güey. Pues hay que hacer O otro sea, episodio. Me ¿no? gusta Hit. No, de mames, se da para Ay, muchos. ese encuentro de Niro. No, todo. Pero Hit Toda la lo película. tenemos que hacer en Heist Movies, ¿no? Hit lo tenemos que Es un hacer. heist movies, es un gran Pero heist movie. es como mezcla, ¿no? Como Sí. de Sí. crimen organizado, heist movie, ¿no? Me encanta Eastern Promises, güey. Esa También, también yo la también. pensé. Verga. Yo la pensé. Buah. Impresionante. Yo O sea, la ahí pensé. sí, mi Ajá. Cronenberg en su faceta dramática. Pero esta es una locurón. película mayor, ¿eh? Y luego Infernal Affairs, Hijo, Sí. sí. que me gusta mil veces más que que la de de Scorsese. Departed. Que de Sí, Departed. pues sí. Ah, La neta sí, ah. o sea, Infernal Affairs ahí sí, vayan a la fuente original en lugar de... Si les gusta The Departed, pues ya se la arruinaron un poco, pero vean Vale. Infernal Affairs porque es Infernal de Affairs. 10, es un thriller Correcto. mafioso cabrón. Que es la película base de The Departed, ¿no? Exacto. The Departed es un remake, podemos decir. Bueno, ¿Tú, Mau? ahí voy. ¿Tú, Mau? Yo tengo mi lista publicada ahí en mi Letterboxd, pero bueno, es el Padrino 1, El Profeta, Goodfellas y El Padrino 2, mis 4 primeras. Luego El Círculo Rojo de Jean-Pierre Melville, que es una gloria. Luego City of God. Y una película que la tengo muy baja en mi lista de gangsters, pero la tengo muy alta en mi lista de comedia. Creo posiblemente mi comedia favorita es Why Don't You Play in Hell de Sion Sono. Güey, es buenísima. Puta Yo madre, la amo, es una película sobre la cabrón, sí, yakuza. sí.
pero me Sobre el río a cine, sobre nivel el piso del cine. de hacerme pipí, porque este güey se chinga la yakuza haciendo cine, ¿no? Max and the Junkmen de Claude Sauet, también. Once Upon a Time in America, también la tengo. Rififi, Gomorra, The Killing y ya. Sexy Beast le doy ahí Sexy Beast es su chido. llegue. Sí. No la pondría yo No en sé si crimen están de organizado, mafia, pero en sí es mafia, chida. pero bueno, amigos, ¿qué les pareció este programa? Manifiéstense en sus comentarios, síganos en redes sociales, pongan qué les gustó, qué no les gustó, en sus opiniones en nuestro canal de YouTube, que leemos todo. Y de verdad queremos agradecerles la cantidad de gente que se ha suscrito en los últimos días y cómo ha jalado la comunidad de los Blancos Perfectos. Y todo es gracias a ustedes. Va creciendo que muy nos bien ven este podcast. cada semana y que nos escuchan a través de todas las plataformas. Pues Hasta nada, la próxima hasta la semana. próxima Hasta semana. la próxima. Más Semana. Blancos Pórtense Perfectos. bien para que Adiós. les vaya mal. O pórtense mal para que les vaya bien. Exacto.